¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Hechos, en el capítulo 16, verso 6? Hechos capítulo 16, verso 6. Y vamos a leer hasta el verso 34, es una porción larguita de la palabra, así es que vamos leyendo esta porción de la palabra. Hechos capítulo 16, verso 6, dice, ¿listos? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si me acompañan a orar. Bendito Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor.
Queremos exaltar tu nombre, queremos exaltar tu misericordia, Padre, pues habiendo sido todos pecadores, Señor, habiéndote ofendido todos, Señor, tú mandaste a tu Hijo a que viniera a morir por nuestros pecados. Queremos darte muchas gracias por las buenas noticias, por esta salvación tan grande que tenemos, Señor. Que sea tu palabra, tu evangelio, las buenas nuevas, las que transformen nuestras familias y que nosotros, Señor, seamos los primeros en nuestra familia en ser completamente transformados. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestros corazones, Padre. Y queremos rogarte que tu semilla, Señor, tu palabra preciosa, de fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el mensaje del día de hoy se llama Salvos tú y tu casa. Y voy a hacer una leve introducción, y aunque la predicación se trata de eso, la introducción es: muchas personas pensamos que Hechos 16:31, cuando le dice el apóstol Pablo al carcelero, ¿qué debo de hacer? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa que se le hizo al carcelero en particular. Muchas veces nosotros la utilizamos como si fuera una promesa para todo mundo. Yo ya me salvé, ya me puedo quedar tranquilo, mi casa va a ser salva. Y quiero decirte que sí, el Señor desea que toda tu familia sea salva, pero que la salvación es personal y se trata del Evangelio. Y necesitamos hacer un trabajo al respecto de eso, el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y de esto se va a tratar la predicación. Y para empezar, no sé si algunos de ustedes recuerdan la última cena de matrimonios que tuvimos. ¿Recuerdan el video promocional? A mí me encantó ese video promocional, Jorge lo hizo. El tema era lo que YouTube no te dice sobre el matrimonio. Y en este video salía Tony con su camioneta descompuesta y cómo se veía ahí, cómo con tan solo ver un video de YouTube, él la arreglaba. Todavía no sé cómo le hicieron para que literalmente saliera humo de la camioneta de Tony. Ahí al rato me dicen. También Mario salía viendo sus lonjitas y luego, después de ver sus lonjitas, va y ve un video de YouTube y él sabe entonces qué hacer. Pero después de esto viene así la parte tensa. Está Aarón sentado en un sillón y luego está Paola hablándole y Aarón está con el control remoto viendo la televisión y luego me acuerdo de su cara haciéndole así. Y le dice, como que ella le está diciendo, ponme atención y él no quiere, y después de varias veces toma ella el control remoto y luego se lo avienta y luego se ve así la tensión porque va volando esto. Y en eso se levanta Aarón y luego se pone en la computadora y luego entra a YouTube y se da cuenta de que no hay nada para que se componga su matrimonio. Y obviamente la última escena es cuando Aarón está tirado en el piso después de un buen controlazo. Lo único que les faltó en ese video es decir, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia y que no fueron maltratados ni animales ni esposos en la realización de este video. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde esperamos soluciones rápidas. Queremos ir a YouTube, queremos ver en una revista los 5 pasos, los 3 pasos rápidos. Y no necesariamente estas soluciones nos interesa que funcionen, mucho menos nos interesa que demanden algo de nosotros. A veces nos basta con ver 15 pasos que resuelvan mi matrimonio o que compongan a mi hijo o mi hija que hace berrinche. Y normalmente nos basta con leer algunos de estos pasos para sentir que hacemos algo y luego nos ocupamos
en otras cosas. Lo interesante es que nosotros como cristianos no somos la excepción. Hace 2 domingos les comentaba de un artículo de Paul Tripp. El link para el artículo se encontraba en un papelito que debe estar todavía en la mesa de información. Paul y su hermano Ted Tripp tienen de los 2 mejores libros de paternidad que hay para niños y jóvenes, por si gustan anotarlos. Estos libros se llaman La Edad de la Oportunidad, para papás con hijos jóvenes, y Pastoreando el Corazón de tu Hijo, para papás con hijos más pequeños. Se los recomiendo. Si no los han leído, consideren comprarlos. Deben de estar en la librería, a lo mejor hasta en la biblioteca. El nombre del artículo se llama Usted no necesita más consejos de paternidad bíblica. ¿Cuántos de ustedes lo leyeron? Algunos lo leyeron. ¿Ok? Realmente me sorprendió el título y me llamó más la atención de los comentarios que hizo. Dice el señor Tripp: durante las 2 últimas décadas he estado cada vez más incómodo. Me he sentido incómodo cuando escucho a la gente decirme cómo han usado mi libro sobre la paternidad, La Edad de la Oportunidad, o el libro de mi hermano Ted, Pastoreando el Corazón de tu Hijo. Algo ha faltado en la forma en que los papás han estado interpretando y aplicando las estrategias detalladas en las páginas de nuestros libros. Me tomó un tiempo para averiguar lo que no estaba funcionando. Entonces lo entendí. La pieza que faltaba era el Evangelio, dice. Esto suena obvio, casi cliché. Es obvio, falta el Evangelio. Pero el significado de recordar o descuidar el Evangelio en la instrucción y crianza de los hijos es mayor de lo que a menudo nos damos cuenta. Sigue hablando de cómo la gente se acerca con él para pedirle los pasos de lo que funciona, o una estrategia eficaz para alguna situación, o la fórmula garantizada para componer a mi hijo o a mi hija, al chiquito o al joven. Y dice que lo que necesitamos es una visión más allá, una visión desde el helicóptero de Dios, algo que nos dé un panorama más amplio de lo que Dios quiere para nuestras vidas, algo que se quede en nuestro corazón y podamos caminar en situaciones difíciles y desconocidas con seguridad. Lo único que puede permitirnos eso es el Evangelio. Bueno, en esta porción que leímos, aunque no nos vamos a enfocar en todo, está largo el pasaje, pero sí vamos a ver 3 cosas. La primera es cómo son las características de una persona que vive en el Evangelio, después cómo responden familias al Evangelio y finalmente una iglesia que da fruto por el Evangelio. Vamos comenzando con las características de una persona que vive el Evangelio. Una persona que vive el Evangelio está atento al Espíritu Santo. En el capítulo 15, Pablo y Silas son mandados por los hermanos de Jerusalén, los apóstoles, para confirmar a las iglesias establecidas en el primer viaje misionero, para dar instrucciones que se habían acordadas en el concilio de Jerusalén a las iglesias. En su recorrido conocen a Timoteo y cuando iban a hablar la palabra en Asia, el Espíritu Santo se los prohíbe. Dice en el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo y estos hombres, Silas y Timoteo, nos modelan lo que es ser un hombre que vive el Evangelio. De hecho, este es un libro en donde claramente podemos ver cómo se ve la obra del Espíritu Santo una y otra vez. Y esto es impresionante. Creo que muchos de nosotros pasamos por tiempos en los que quisiéramos que el Espíritu Santo fuera tan claro y directivo, de tal forma que nos dijera cosas como las siguientes. Imagínense el Espíritu Santo. Sí, éntrale al negocio con fulanito de tal. Nomás pídele que cambie la cláusula 18 del contrato. No te preocupes, no lo lleves al hospital, pues va a sanar
mañana. O, ten paciencia, ese trabajo llegará en 2 meses con 2 días a las 2 de la tarde. O, sí, si vas a servir en el ministerio, solo llena la papelería que te dejé sobre la mesa. O a un joven, no le contestes ese WhatsApp a esa muchacha. Va a querer salir contigo y ella no va a ser la mujer de tu vida. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Espíritu Santo les hablara de esa manera? Es curioso que cuando pasamos por situaciones difíciles, viene una urgencia de saber la voluntad de Dios. Cuando estaba yo en la secundaria, una tía nos invitaba a la iglesia y en esa iglesia había reuniones en la mañana y en la tarde. Entonces, cada vez que iba a tener examen de admisión para entrar a la secundaria y a la preparatoria, yo iba en la mañana y en la tarde. Una vez que pasaba, ya no volvía a ir. Hasta que una vez me dijo el predicador de la iglesia, hola, ¿cómo estás, Armando? ¿Ya te das cuenta, ya te diste cuenta que tú vienes en las tardes? Dice, solamente cuando tienes exámenes. Así tendemos a hacer, tenemos una necesidad y queremos acercarnos. Ahora sí, Señor, ahora sí voy a ir hasta el martes de oración, Señor. Es más, hasta voy a llegar temprano, Señor. Sé que a ustedes no les pasa esto, pero a otra gente que conozco sí. Eso me recuerda a la señora que está buscando el estacionamiento más cerquita de la puerta de Walmart. Va una señora y va buscando el estacionamiento más cerquita, ahí está la puerta y empieza a orar. Señor, te pido, Señor, que me permitas encontrar un estacionamiento libre cerquitita de la puerta. Entonces va manejando y en eso se fija y va saliendo un carro, el que está junto a la puerta, y voltea a la señora y le dice al Señor, ya no te preocupes, Señor, yo me hago cargo. Así tendemos a ser nosotros. Y quiero decirte esto, porque nosotros, un hombre que está lleno del Espíritu Santo, un hombre que vive en el Evangelio, está atento al Espíritu Santo. Tiene una comunión con el Señor. ¿Cuándo? No nada más cuando tiene urgencia. Tiene esta comunión con el Señor todo el tiempo. El apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo vivían el Evangelio cada día. Buscaban del Señor, conocían su voz. La palabra nos habla de que Él es el buen pastor. Mira, yo sé que todos nosotros desearíamos que nuestros hijos conocieran al Señor y lo escucharan. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que Jesús es el buen pastor. Que todas sus ovejas, todos los que lo siguen, lo escuchan y lo siguen. Es más, dice que desconocen al enemigo. ¿Por qué? Porque no es la voz del buen pastor. ¿Y por qué conocen al buen pastor? Porque el buen pastor llega en la mañana y les abre la puerta y dice que los lleva a comer de estos pastos tan deliciosos. ¿Quieres oír del Espíritu Santo? El Señor Jesús viene a tu vida. No cada mañana, cada momento. La pregunta es si tú estás escuchando su voz y si tú estás orando por tus hijos para que oigan la voz. Te voy a dar un ejemplo. El bebé. ¿Han visto a los bebés que casi recién nacido hacen el esfuerzo por voltear a ver a la mamá? Y dice uno, ¿cómo la reconocen? Porque han estado oyendo la voz de su mamá todo este tiempo. Al papá batallan un poquito más para distinguirlo, ¿verdad? Pero pongan a un bebé a que escuche la voz de un desconocido y a veces hasta llora. ¿Se han fijado en eso? ¿Conoces la voz del buen pastor? El Señor te habla cada domingo. ¿Estás escuchando su voz? Después de esto, podemos nosotros ver que alguien que vive en el Evangelio, una persona que vive en el Evangelio, confía en el Señor.
Dice, también debemos recordar que aunque Pablo recibía dirección clara, la mayor parte de su vida era incierta. Cuando nosotros quisiéramos dar un paso ahora sí, Señor, ¿qué sigue? No te vayas a equivocar, Señor, ¿ok? Porque quiero saber qué sigue. Quisiéramos cada paso estar siendo dirigidos, pero aún así le diríamos al Señor, ¿sabes qué? En esto sí ya deja de decirme. Pablo recibía dirección clara, la mayor parte de su vida era incierta y en eso se veía su confianza en el Señor. Él no sabía que iba a ir a Filipos. Cuando el Espíritu Santo le habló, él no sabía que iba a ir a Filipos. Él no sabía que iba a ser golpeado en Filipos de la manera en que fue golpeado. Él tampoco sabía que iba a haber mujeres ahí que escucharan de la palabra y un carcelero. Él no sabía nada de esto y él confiaba en el Señor. Dice, después intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿No te llama la atención que Pablo no dice, ay Señor, para Asia no, y ahora para Bitinia tampoco? Pues ¿qué quieres? No nada más esto. Quiero decirles que ellos siguieron caminando y el recorrido en donde no iban a saber qué iba a pasar eran unas 250 millas a pie. Y la única dirección que habían tenido dos direcciones. En Asia no, y en el norte tampoco. Bueno, pues se me hace que nos vamos por aquí. Y siguen caminando. Esta es la mejor manera de esperar la dirección del Señor, caminando y confiando. ¿Estás pasando por algo con tu familia? Quiero animarte a que no te detengas, a que no te pares, a que no te pongas, iba a decir histérico, a lo mejor sí te pones así. Quiero decirte que el Señor te llama a continuar caminando y confiando en Él. Finalmente pasan por Misia y descienden a Troas, en donde Pablo tiene una visión de noche, en donde un varón macedonio le ruega diciendo que pase a Macedonia a ayudarlos. Y quiero comentarte que un hombre, una persona que vive en el Evangelio, responde inmediatamente al llamado. Me impresiona la respuesta de Pablo, que dice que enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio de Él. Hay muchas maneras en que el Señor nos habla y hay algunas que están más claras que el agua y otras no tanto. Tenemos que pedir consejos o seguir orando por claridad, pero cuando el Señor llama, ¿te levantas en ese momento a hacer su voluntad? El Señor te habla cada domingo por medio de la predicación de la palabra y muchas veces nuestra respuesta es, ¿estuvo bueno el mensaje? Hoy no estuvo tan bueno. Como si estuviéramos en uno de estos concursos donde está la persona que está haciendo un show y la persona de acá puede prensar un botón con una X o no. Eso es lo más que alcanzamos a hacer algunas veces. Quiero decirte que es el Señor el que habla por medio de su palabra. El Señor nos ha estado hablando de las familias. ¿Qué ha pasado con tu familia y con mi familia en este último mes? Dice el texto que enseguida procuraron ir a Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba. ¿Sabes por qué no actuamos? Porque muchas veces no damos por cierto que es Dios mismo el que nos está llamando. No damos por cierto que Él nos llama a arrepentirnos, que Él nos llama a acercarnos a Él, o a obedecer, o a confiar, o a pedir perdón. No lo damos por cierto. A lo mejor, miren, es impresionante. Si algo me di cuenta en la preparación de este mensaje sobre el Evangelio es, todos conocemos de una u otra manera la voluntad del Señor. La pregunta no es si sabemos o no sabemos. La pregunta es si estamos respondiendo o no. Porque sí sabemos. ¿Saben qué? Un niño sabe cuando hace mal. ¿Saben qué? Un joven sabe lo que no debe de hacer. Que no lo haga
es otra situación. Entonces, el Señor nos llama a nosotros. El Señor nos habla y cuando nos habla, tú atiendes inmediatamente el llamado que el Señor está haciendo. Das por cierto que Él es el que habla. Fíjense lo que pasa con estos hombres. Van caminando. Llevan días, meses caminando, a veces en barco, llegan a un lugar, van cruzando un lugar que no conocen, conocen a Timoteo, lo acercan, van a cruzar Asia. Gigantesco el lugar y la única cosa que reciben es no prediques ahí. Me llama la atención que no se sentaron. ¿Cómo ves, Timoteo? ¿Sí será esto del Señor? No, pues a lo mejor no. Ay, Pablo, siempre tan espiritualote, ¿verdad? Por eso nos estás diciendo que el Señor te habla. El Señor te habla todos los días a través de su palabra. ¿Estás en contacto con Él? El hecho de no creer que sea el Señor el que nos está hablando no nos justifica para no actuar. Es como si el Señor nos dijera, te pedí hace tiempo que te arrepintieras de eso, y nosotros le contestáramos al Creador del universo, ¿cuándo nos dijiste eso? No, Señor, tú no nos dijiste eso. Que nos pidiera, disciplina a tu hijo en amor, y yo le respondiera, ¿cuándo me instruiste al respecto de eso? Además, todavía sigo sin estar seguro de que seas tú. O que nos haya dicho el Señor, deja la pornografía, porque es abominable para mí. Y yo contestara, ¿y para qué me diste un celular con internet, Señor? Él nos habla, Él te habla. Él te habla todos los días, en la mañana, en la noche, durante el día. Su Espíritu Santo, si tú eres hijo de Él, está dentro de ti. Dios mismo te está guiando y te está dirigiendo. Tú lo escuchas. Un hombre que está firme en el Evangelio, comparte el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra Evangelio viene del griego eugelizo, que significa traer buenas nuevas. De esta palabra se deriva la palabra ángel. Quiere decir que los que llevan las buenas nuevas son como un ángel. ¿Algunos de ustedes han sentido eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablaron de la palabra? ¿Qué dijiste tú? Wow, eso nunca lo había considerado. Que te fuiste y te quedaste pensando. ¿Sabes quién fue? Fue un ángel. Pero no fue un ángel que tenía alas y que es etéreo, no. Fue alguien que lleva las buenas nuevas. Fue alguien que lleva las buenas noticias. Y claro que me acuerdo de Romanos en el capítulo 10 y en el verso 15 se los voy a leer. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nada puede traer paz a nuestra alma más que las buenas nuevas de Jesús. La paz del mundo no va a traer paz a tu alma. Es efímera, es rápida. Te llega mucho dinero, ya finalmente estoy tranquilo. Eso va a pasar. Ya me pude casar. Esa emoción y tranquilidad va a pasar. Ya conseguí el trabajo que yo quería. Eso va a pasar. Solamente Jesús y sus buenas nuevas pueden traernos la paz de Él. Y sus buenas nuevas no son una sola vez. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es, Cristo murió y resucitó por mis pecados, y si yo creo en Él y confieso que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es Hijo de Dios, entonces yo soy salvo. Ese es el Evangelio. Pero muchos de nosotros nos quedamos con la idea de que entonces yo ya escuché el Evangelio y se acabó. Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer los otros 20 o 30 o 50 o 60 años que vivan?
el Evangelio es todo lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Nos lo dijo a través de su palabra. Nos lo dijo a través de los apóstoles. El Evangelio es su palabra y necesitamos recordarla una y otra vez. Tú la conociste el día en que conociste al Señor. Pero ¿sabes qué? Al día siguiente corriste y dijiste, yo quiero más. Fuiste con esa persona que te habló y le dijiste, yo quiero más. O fuiste a una iglesia o te metiste a la palabra y dijiste, ¿quién es este Señor todopoderoso? Yo quiero conocerlo, yo quiero conocer más de mí, yo quiero saber qué hay entre yo y Él. ¿Qué pasó 5 años después? ¿Qué pasó 10 años después? Hay ese mismo gozo cuando abres la palabra. Es la palabra poderosa del Señor que te está hablando, que te está dirigiendo, que te está mostrando, que te está enseñando cómo llevar a tu familia por esta vida llena de peligros. Las buenas noticias salvan por medio de creer y de tener fe. Y yo no puedo gozarme en esa salvación si no estoy consciente de mi pecado, de la forma en que he ofendido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios y habiendo sabido de Él y habiendo conocido su voluntad, abiertamente prefería hacer mi voluntad. Esto habla Romanos. ¿Y saben qué? Ese es tu pecado y ese es el pecado de tus hijos. Y nosotros medimos con estándares humanos. Si tú justificas el pecado de tus hijos de esta manera, el niño fue y se peleó allá en la escuela y te mandaron a hablar. Y sí, ay, sí, maestra, sí, mire, pero está pasando por algunas cosas muy difíciles, mi hijo. Luego llegas a la casa y tú justificas. ¿Sabes qué? Le dices a tu esposo, el niño le puso unos trancazos a fulanito de tal, sí, le quebró la nariz, pero pobrecito mi hijo. ¿Sabes qué? Está mal influenciado por Paquito. Espero que los papás de Paquito estén ahorita mismo disciplinando a su hijo y haciendo esto y haciendo lo otro. Un hijo al que tú lo justificas, cuando crezca, no va a necesitar ser justificado por Jesús. ¿Para qué? Tengo justificación en casa. 15 años después va a llegar bien borracho a la casa y le va a decir la señora al esposo, ay, mi hijo, ese Pancho es terrible. Ya no es Paquito, ya se convirtió el Pancho, el malo de la película. ¿Qué es lo que sucede? Si tú justificas al niño en tu casa y si tú le enseñas que él no es pecador, entonces, muy bien, así va a crecer. No va a tener ningún temor de ofender al Señor. Y quiero volver a insistir en cuál es el pecado. Nuestro pecado es sabiendo lo que nos pide el Señor, no lo hacemos. Es como un niño. Es como un niño que sabe. Ya le dijiste y sabe. Y nomás espera que te vayas para volver a hacer lo mismo. Ese es pecado. Ese niño no necesita ir con un psicólogo. No necesita ir con un terapeuta. Necesita conocer que ese es su pecado. Peor aún. Peor aún. Estás frente al niño y le dices, no metas la mano en la lumbre. Si metes la mano en la lumbre te vas a quemar. ¿Han visto a los niños que te voltean a ver con una firmeza y luego levantan su manita y luego le empiezan a hacer así? Cualquier similitud con la vida real no es mera coincidencia. Ahora, necesitamos entender qué tan ofensivo es esto.
Si mi hijo o mi hija va y cuenta una mentira, no puedo medir su pecado en base a la mentira que contó. Ay, fue una mentirilla, o sea, cualquiera dice esa mentira. Hasta yo antes de convertirme, comentaba esas mentiras. El problema con tu hijo no es la dimensión de la mentirilla. El problema con tu hijo es, sabiendo que no es correcto hacer mentiras, se volteó con el Señor, porque el Señor es el que nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Se volteó con el Señor y contigo también, que lo instruiste, y le hizo, a ver si es cierto que me quemo. Ese es nuestro pecado. Ese es nuestro pecado. ¿Cómo no vamos a ofender al Señor? Dice la palabra, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ese de la mentira y otros pecados son la consecuencia de no haber escuchado al Señor y no haber obedecido desde la primera vez. No quise la primera vez, la segunda menos, hasta que ya no voy a volver a oír. ¿Entiendes la urgencia de ir a hablarles del pecado a tus hijos? Lo que ahorita viste y lo que a lo mejor ahorita justificas, imagínate qué va a pasar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, cuando tu hijo haya sido entregado a una mente reprobada por Dios. Si esto no te pone a temblar, no sé qué hay que te pueda poner a temblar. Esto debe de ponernos a temblar. Quiere decir que entre más hundido en su pecado, menos oportunidad va a haber. ¿No te pone a temblar eso? ¿No te trae una urgencia de empezar a decirle a tu hijo desde ahorita? Explícales desde pequeños de su pecado, pero hazlo con la palabra, para que vean que no es tu mejor opinión, sino que es la palabra de Dios. Háblale de que el costo de ese pecado no es solo un regañito en la escuela. Ese pecado merecía la muerte y se pagó en la cruz a un costo que ellos nunca hubieran podido pagar. Solo Jesús podía pagarlo. Dile que solo Él puede quitar esa rebeldía contra Dios en su corazón, que le pidamos y le roguemos de su perdón. Y háblale de las buenas nuevas. Pero Dios, nos han predicado aquí en la iglesia de esa parte, pero Dios que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hijo, tú eres mi hijo, te voy a amar toda la vida. ¿Tú estás en enemistad contra Dios? ¿Quieres tú ser hijo de Dios? Arrepiéntete. Yo quiero que tú seas hijo de Dios. Yo quiero eso para ti. Tú quieres ser ese ángel, ese que lleva las buenas nuevas en tu casa. Pero para eso necesitas estar muy claro de tu necesidad y la de tu hijo de un Salvador, y de tú y su condición pecaminosa. Si no estás consciente de tu pecado, no vas a poder ayudarle a tu hijo. Si tú no estás consciente de tu pecado, quizá hace tiempo que dejaste oír al Espíritu Santo, necesitas venir a clamar al Señor. Una familia sigue diciendo esto y nos habla de las familias que responden al Evangelio. Ya vimos
cómo es una persona que vive el Evangelio, ahora vamos a ver estos ejemplos de familias que responden al Evangelio. Si nos regresamos en el texto, nos dice que salieron de Troas, navegaron a Samotracia, a Neápolis y llegaron a Filipos. Esta era una ciudad romana muy importante que estaba en las costas del mar Mediterráneo, muy bonita, se ve en las fotos. Casi no había judíos aquí, por lo tanto no había una sinagoga. Y los discípulos, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, al no ver una sinagoga, siempre llegaban y hablaban en la sinagoga. El primer día de la semana van y se reúnen en el río. Igual, estaba precioso el río ese, y ahí había unas mujeres, se reunían unas mujeres para orar. En ese lugar comenzaron a hablar del Evangelio con estas mujeres, entre las cuales estaba Lidia. Ella era comerciante, vendía telas finas de púrpura, era de la ciudad de Teatira, y sobre todo dice la palabra que adoraba a Dios. Y ella oraba. Quiero darle gracias a Dios por todas las mujeres en esta congregación que oran al Señor. Por todas las mujeres que adoran a Dios. Yo conozco a muchas de ellas. He sido muy bendecido por sus oraciones. Mujeres, quiero animarlas a estar orando fervientemente por sus esposos. Eso es una parte esencial de ser ayuda idónea. Bendecir a tu esposo. Ora para que el Señor lo prospere en su trabajo, por salud, por ánimo, para que sepa dirigir su casa, porque sea como Jesús. Porque oiga la voz del buen pastor, por su salud decíamos, porque el Señor lo use en su reino, porque Dios sea el centro de su vida, porque traiga palabra para ti y para tus hijos, porque no sea áspero, porque sea el sacerdote en su casa que Dios lo ha llamado a ser, dirigiendo e instruyendo con autoridad y con humildad. Ora por tu esposo, también ora por tus hijos, pero no ores solo por lo que le angustia en ese momento. Señor, que no lo vayan a castigar, que no lo vayan a golpear. Ora por su salvación, no importa lo pequeño que esté. Ora por discernimiento en la escuela, por fortaleza y por estar firme en el Señor al enfrentarse cada día al mundo. Ora para que sean prontos para arrepentirse tus hijos de su pecado y que oigan la voz del buen pastor, porque el Señor les dé gracia como papás delante de ellos. Pídele al Señor que los libre del enemigo, que los libre de tentación por su carrera profesional, para que su carrera profesional glorifique a Dios con los dones que les ha dado. Que no sea jalado tu hijo o tu hija por el mundo con la idea de que estudiar es solo para hacerse rico o rica. Ora por su futuro esposo o esposa, para que sea un joven o una joven que conozca al Señor, para que puedan tener hijos y que estos sean enseñados en los caminos del Señor. Dale gracias a Dios porque viven en un lugar cristiano. Bendice a tu esposo, bendice a tus hijos. Te aseguro que esas oraciones las escucha el Señor y vas a ver las maravillas que el Señor va a hacer en la vida de tu familia. Quiero darle gracias en especial, ahorita que estamos hablando de la oración, por las hermanas mayores de la iglesia. ¿Saben que el hecho de que ya no tienen a sus hijos en la casa les da tiempo para orar por su familia, por la iglesia, por las hermanas más jóvenes? Recuerden, todas las mujeres, que la oración eficaz del justo puede mucho. También necesitas recordar que tu necesidad, mujer y hombre,
del evangelio es constante. Lidia oraba y el Señor, dice, abrió su corazón para que estuviese atenta a las buenas nuevas, al evangelio. Y yo me preguntaba, bueno, pues si ella oraba y adoraba al Señor, ¿realmente necesitaba el evangelio? Claro que necesitaba el evangelio. Ella necesitaba conocer las buenas nuevas de Jesús. Ella necesitaba saber que ya no tenía que ir a hacer sacrificios a un templo no sé dónde. Que ella podía adorarlo ahora en espíritu y en verdad. Ella necesitaba saber que su Espíritu Santo iba a morar en ella. Claro que necesitaba, y quiero recordarles que una y otra y otra y otra vez necesita ser recordado del evangelio. El evangelio no es una vez y ya. Podemos ver el fruto del evangelio. Dice la palabra que se bautizó con su familia y luego nos habla de su hospitalidad. Y me llama la atención si algunas mujeres son así, sí conozco algunas, porque dice que les rogaba y que al mismo tiempo los obligaba. Les rogaba, vénganse a mi casa, pero no tienen otra opción, ¿eh? ¿Saben qué? Eso no es un corazón que va y que a fuerza va a hacer su voluntad. Es un corazón que dice, yo quiero que vengan a mi casa, yo quiero que le prediquen a mis hijos, yo quiero que aquí se reúnan, yo quiero que aquí haya bendición. Ese es un corazón desesperado. Corazón agradecido por el Señor. Y ese es un corazón que está lista para utilizar los dones que el Señor le ha dado. El de la hospitalidad, ella tenía dinero, se piensa. ¿Y saben qué? Después podemos ver cómo la iglesia de Filipos era una iglesia pobre, pero una iglesia bien diligente en bendecir al apóstol Pablo. ¿Y cómo estaba agradecido eso? ¿Qué quiere decir? Que mujeres como ellas utilizaron ese don de decir, ok, yo tengo cierto dinero, alguien más, no sé cómo era la iglesia completa, pero dijeron, esto es para el evangelio, para que todos conozcan el evangelio, estas buenas nuevas que yo he conocido. Mujer, ¿qué dones estás guardando? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Tienes dones, úsalos. Úsalos para el reino del Señor. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas para ella? Jesús la salvó, le concedió que toda su familia fuera salva. Ya no era extranjera, ella era de Asia, ella no era judía y aún así quería conocer y alabar al Señor. Y ya no era extranjera, sino hija de Dios, igual que los judíos. Ya no tenía que ir al templo una vez al año para ofrecer sacrificios por sus pecados. Ya no tenía necesidad de una sinagoga, pues podía adorar ahora a Dios en espíritu y en verdad. Y en su casa, pues tuvo el privilegio de ser la primera mujer de Europa que conoció a Jesús y que usó su casa para que se reuniera la primera iglesia de toda Europa. Esa fue Lidia. Se cree que ella fue la que el Señor usó para llevar el evangelio también a Tiatira, una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas palabras son de ánimo. Mujeres, anímense en el evangelio. Son las buenas nuevas del Señor. También hay un gozo de las buenas nuevas, y lo podemos ver porque dice que después, lo podemos ver en el apóstol Pablo y en Silas y en Timoteo. Dice, después siguieron, y parece ser que a estas alturas ya estaba Lucas con ellos, dice, después siguieron predicando, y cuando iban a la oración, sacaron el espíritu de adivinación de una joven, la cual enojó mucho a sus amos. No nos vamos a meter en detalles, pero ellos fueron y acusaron a Pablo y a Silas delante de las autoridades.
Estaban ellos diciendo, estos son judíos que quieren venir a decirnos a los romanos qué hacer. Se llenó de gente y las autoridades, dice, les rasgaron la ropa. Los magistrados dicen que traían ayudantes con unos tubos y en esos tubos venían llenos de varas para decir, yo ejerzo la ley aquí. Y están viendo a estos hombres, a Pablo y a Silas, y dice, les quitan las ropas y agarran, órale, esas varas, y a darles. Dice, ¿qué harías? Dice, se llenó de gente, les rasgaron las ropas, los azotaron con varas. Y la palabra hace un énfasis de que los azotaron mucho. Y los echaron en la cárcel, pidiéndole al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero los mandó al calabozo y aseguró sus pies. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios en la noche. Esto nomás lo puede hacer el Evangelio. Hace no mucho tiempo, hace unos días de hecho, vi una fotografía de un evento que sucedió hace no mucho tiempo. Unos varones de 20 y tantos años que fueron atrapados por los extremistas en Egipto, unos varones egipcios, no me acuerdo si eran egipcios o sirios, pero se ve la foto tan impresionante porque está la lista de jovencitos, 20 y tantos años, y luego atrás están estos hombres de ISIS, con sus cuchillos, con sus machetes. Todos murieron por el Evangelio. ¿Saben por qué murieron? Porque les dijeron, si quieres que no te mate, nomás tienes que decir que Jesús no es tu rey, que Jesús no es tu Señor. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos callado? ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos salido corriendo? Sí, Alá, a lo mejor decir. ¿Saben qué? Estaban toda esta fila de jóvenes con los que los iban a ejecutar enseguida de ellos. Y ni uno solo negó a Jesús. Todos murieron ese día. ¿Qué pasó con sus papás? ¿Qué dijeron sus papás? ¿Por qué no dijiste que Jesús no? O dijeron los papás, gloria a Dios. Ya está en su Creador. Él no tuvo miedo de ir a hablar las buenas nuevas. Él no se avergonzó, como le insistía el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué dirías tú si tus hijos estuvieran en esa situación? Solamente el Evangelio va a poder transformarlos. Un curso fácil no los va a transformar. Los 10 tips de cómo tratar a tus hijos mejor para que sean tus compas no los va a transformar. Solamente el Evangelio puede darles un corazón que en medio de la tribulación ellos puedan estar cantando al Señor, orando y alabando como lo estaban haciendo Pablo y Silas. El Señor manifestó su poder con un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas se abrieron. Y en medio de todo esto, el carcelero, al ver las puertas abiertas y al pensar que se habían escapado los presos, sacó la espada para matarse. Pablo le gritó, no te mates, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, fue adentro y temblando se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas y los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este era un carcelero romano, imagínatelo, con su uniforme, entrenado para la batalla, y estaba de rodillas clamando, yo quiero ser salvo.
Seguramente había oído a Pablo y a Silas hablar de las buenas nuevas y en su dureza no quiso creer hasta que vino una convicción de que había ofendido al mismo Dios que había liberado a sus siervos. Un hombre que vive el evangelio es humilde, puede caerse de rodillas, puede llorar y no pasa nada. Los hombres tenemos que ser fuertes en nuestros trabajos, aún en la casa, pero no hay más autoridad y más valentía que en la humildad. Y eso lo vemos en Pablo, lo vemos en Jesús, que después de toda la autoridad que le fue dada del Padre, se humilló a lavarles los pies a sus discípulos. Quizás, hombre, has estado firme, cuidando tu puesto, siendo duro cuando se necesita, en el trabajo, en los problemas de la vida. Pero ya te humillaste delante del Señor. No hay nada más impactante para un hijo que ver a su papá de rodillas delante del Señor. Nada que marque más a una hija que un padre que con lágrimas les cuente a sus hijos lo que Dios hizo en su vida, cómo estaba muerto en el pecado y cómo Él los salvó. No hay nada. No hay una reunión de hombres más impresionante que en lugar de preguntarse, ¿qué tal la chamba? O, ¿qué onda con el hobby aquel que le estás invirtiendo muchos miles de dólares? No hay nada más impresionante que cuando están varios hombres reunidos y en humildad hablen de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Yo te animo, papá, esposo, hijo, a que te humilles delante del Señor. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Quizás hemos sido prontos para exigirle a nuestras esposas sumisión, pero tú ya te sometiste a tu Señor. También quiero animarte a contar tu testimonio, lo que Dios hizo en tu vida y sigue haciendo, entre los hermanos de la iglesia, con tus hijos. Ellos le dijeron, Pablo y Silas le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero volver a hacer este paréntesis. Si se fijan del impacto del evangelio, lo que tu familia necesita es el evangelio. Tu familia no necesita aferrarse a una promesa que creemos que el Señor hizo. Nuestra familia necesita aferrarse al evangelio, porque eso va a transformar a tus hijos, eso va a transformarte a ti, eso va a transformar tu matrimonio. El evangelio va a hacerlo. Entonces, ¿no es promesa de Dios que toda mi familia se va a salvar? No es promesa de Dios. Pero lo que sí es del Señor es que Él no quiere que nadie se pierda. Él está interesado en la salvación de tus hijos. Él está interesado en tu salvación, en la de tu esposa. Él está interesado que tu familia completa esté en los cielos, alabándole y glorificándole. Y te dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Quiero decirte que estas buenas noticias no son solo para el carcelero y para Lidia, no son solo para sus familias. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Quiero decirte que es cierto que nosotros sabemos muchas cosas, que el Señor trae una convicción, aún a los que no lo conocen. El Señor trae convicciones. Quiero decirte que si para estas alturas tú tienes una convicción de, me hace que yo no he entregado mi vida al Señor,
quiero decirte que eso no es algo vergonzoso. Quiero decirte que eso es algo glorioso. Si dices, no he entendido todo este tiempo, ¿por qué ha sido tan difícil con mis hijos, con mi esposa? Y te estás dando cuenta de que tú no les has hablado el evangelio. Yo te preguntaría, ¿has sido impactado por el evangelio? Quiero decirte lo que hizo el carcelero. Dice que claro, que aceptó al Señor y luego los agarró y dijo, vamos a la casa a que les prediquen a cada uno. ¿Fue salvo cada uno en su casa? Dice la palabra que sí. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio. Vengan. Después de eso dice que se pone el carcelero a limpiarlos, llenos de llagas, llenos de sangre. Se pone a limpiarlos y dice John Stott, me parece, dice, mientras que él limpiaba sus llagas, él era limpio de sus pecados, porque inmediatamente después dice que se bautizó. Hoy es el día que no te dé vergüenza pensar, llevo ahí 10 años, ¿qué van a decir si saben que no me he convertido? Si saben que yo no he creído con el Señor. Gloria a Dios, si Él está trayendo esa convicción en ese momento, ¿no te da gozo? Eso debe de ser de mucho gozo para tu vida. El carcelero respondió inmediatamente al llamado de Dios, los llevó para que también le hablara a su familia de las buenas noticias y de su necesidad de Jesús, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Crees que con esas acciones no se iban a convertir los de su familia? ¿Crees que sus hijos al verlo llegar tan gozoso? Miren, ese hombre iba a morir físicamente, pero espiritualmente ya estaba muerto. Y su familia lo sabía. Imagínense lo que fue llegar y verlo vivo completamente. Diciéndoles, acabo de conocer a Jesús. No hay nadie más hermoso. No hay nadie en quien haya salvación más que en Él. ¿Ustedes creen que no iban a arrepentirse todos? Viéndolos lavarle la espalda a estos hombres cuando su trabajo era castigar. Viéndolo gozoso y con vida. Así se evangeliza una familia. El Señor dio mucho fruto en esta iglesia. La iglesia de Filipos comenzó con 2 familias y quizás con una joven esclava que fue liberada de un demonio. El poder del evangelio, el gozo de las buenas nuevas había salvado, dado libertad y transformado a estas personas y a sus familias. Pero ¿qué fruto hubo? El apóstol Pablo escribe 10 años después la carta a los filipenses para regocijarse por el fruto del evangelio en las vidas de esta iglesia y para seguirle recordando el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. La iglesia no era perfecta, tenía muchos problemas. Estaban siendo perseguidos y tenían temor y les dice el Señor, regocíjense, les dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Tenían problemas entre las mujeres, entre 2 señoras que se llamaban Evodia y Síntique, por si alguien quiere ponerle a sus niñas de esa manera. Y eran conflictivas y había conflicto entre ellas y les muestra el apóstol Pablo el amor del Señor, el evangelio una y otra vez. Y finalmente, las buenas nuevas. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Crees esto?
Quiero cerrar con un testimonio breve que algunos ya escucharon hace unos martes de oración. Cuando llegamos a la iglesia, antes de llegar a la iglesia, mi familia y yo cuando íbamos a Chihuahua, cerca de donde vive mi cuñado, hay una estatua de Pascual Orozco. Y yo tenía medio entendido de que ahí había cierta familiaridad. Y lo único que hacía yo es cada vez que pasaba por ahí, le decía a mis hijas y a mi esposa, saluden al tío Pascual. Saludaban al tío Pascual y seguíamos. Pasó el tiempo y una vez platicando Marcela con Benquique, el que sí es descendiente directo de Pascual Orozco, Benquique platica cómo él era descendiente de Pascual Orozco. Y mi esposa, como ayuda idónea, dijo, momento, mi marido también es familiar de Pascual Orozco. Entonces, vino Benquique conmigo, oye, casi nos desprimo. Vino Benquique conmigo y claro que, no sé si te confesé, Benquique, tuve que ir después a hablar con mi papá. Oiga, papá, ¿sí es cierto que somos familiares o no? Sí hay cierta relación. Pero Benquique me comentó este testimonio. A mí me llamaba la atención, mi papá vivió muchos años en un pueblito cerca de Cuauhtémoc que se llama San Isidro. Para los compas es Janijidro. Y estando ahí en Janijidro me llamaba la atención porque mi papá nos llevaba y me llamaba la atención de que no veía yo iglesias católicas y había una iglesia cristiana. Y pasábamos por ahí y decía mi papá, miren, una iglesia cristiana, dice, mi primo, quién sabe qué Orozco, dice, es el pastor de ahí. Me llamaba la atención, ok, y yo no supe hasta que Benquique me dijo, ¿cómo los Orozco conocieron al Señor? Debió haber sido a finales de 1800, cuando venían unos misioneros de Chicago. Y estos misioneros andaban en la sierra predicando el Evangelio. Habían llegado a una y habían tomado el camino equivocado y fueron a dar a la hacienda de Santa Inés, la hacienda de los Orozco. Y cuando llegaron ahí preguntaron que cómo llegaban a Chihuahua y les dijo el papá de Pascual Orozco, no se vayan, quédense aquí, pasen aquí la noche, es peligroso. Y ellos se quedan. ¿Y saben qué hicieron? Hablaron el Evangelio. A la mañana siguiente ya se iban estos misioneros. Le dice, no se van hasta que toda mi familia oiga el Evangelio. Ayer le estaba preguntando más detalles y decía Benquique, ¿cómo no nada más la familia? Habían ido a que los vecinos vinieran y escucharan las buenas nuevas. El papá y la mamá de Pascual Orozco habían conocido al Señor y su deseo era que todos lo conocieran, primeramente su familia. Pasó mucho tiempo. Me decía ayer Benquique, no todos siguieron los caminos del Señor, no todos siguen. Pero el papá se encargó de que todos escucharan. Mi papá conoció al Señor 120 años después. 120 años después. Y viene esa bendición. Alguien de su familia se casó con alguien de la familia y 120 años después, y me comentaba mi mamá que cuando llegó mi papá a la iglesia, la primera vez regresó y le dijo a mi mamá, 75 años tenía mi papá, y le dijo, este es mi lugar. 75 años tenía mi papá. Y le dijo, ese es mi lugar. Con esa gente es mi lugar. El Señor llega y toca corazones. Aquí algunas familias han sido afectadas por esa decisión que tomó aquel hombre. ¿Qué va a pasar dentro de 120 años en tu familia? ¿Qué va a pasar en 400 o 500 años en tu familia?
20 generaciones después. ¿Qué se va a decir de Misión de Gracia después de tantos años? Fíjate que mi abuelo fue de los fundadores. Ay, siempre tan presumido, o sea, no te creo. No te creo que tu show fuera de los... No, no es cierto, o sea, no es cierto. Vamos a orar. Bendito Señor, amoroso Salvador, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, Padre. Y reconociendo que tú, Señor, tu precioso evangelio, la palabra de tu Hijo Jesús, es lo único que puede salvarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, a los que nos has llamado, a los que nos has hecho salvos, y te pedimos y te rogamos por todos los que aún no te conocen, bendito Señor, que hoy sea el día de salvación, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, por cada familia en Misión de Gracia, Padre. Señor, que tú des fruto y fruto en abundancia, Señor. Que instruyamos a nuestros hijos con tu preciosa palabra, con el evangelio, con las buenas nuevas de Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.